Terminada esta sesión de ponencias, vamos a hablar acerca de cómo administramos, sobre todo las soluciones que preparamos cuando hay alguna situación de descompensación hidroelectrolítica en los pacientes. Dentro de ellas podemos tener los retos de potasio, administrar el sulfato de magnesio, el gluconato de calcio, las soluciones hipertónicas, hipotónicas, que a veces suele ser un poco tedioso el saber cómo prepararlas, ¿no? Sobre todo cuando no estamos en esa consecuencia o en los servicios que nos pueden llevar a que tener esa experiencia de administrarlos. Podemos tener aumento o disminución de los electrolitos en el cuerpo y entonces eso que crea un desequilibrio y algunas veces la muerte, ¿no? Entonces esto es importante reconocerlo, que no solamente se pueden reconocer por temas de exámenes de laboratorio, exámenes sanguíneos, ¿no? Sino también, como es el caso del calcio o es el caso del potasio, que se pueden también estar detectando en el registro electrocardiográfico. Entonces también eso es una forma de alarma que podemos tener nosotros en estas alteraciones. Bien, entonces, uno de las soluciones que se usa bastante en las emergencias, y creo que en todas las unidades críticas o donde hay un paciente con desequilibrio hidroelectrolítico, es el sulfato de magnesio. Como hablábamos el día de ayer, el sulfato de magnesio es una ampollita que viene al 20% por 10 mililitros, ¿no? Y esto significa que tiene, cuando lo convertimos haciendo nuestra regla de tres simples, vamos a determinar que en toda la ampolla hay 2000 miligramos, o sea, 2 gramos sería 2000 miligramos en toda la ampolla. Entonces quiere decir que por cada mililitro vamos a tener 200 miligramos. Y como ayer les decía, esto nos ayuda sobre todo en las terapias pediátricas, pero cómo no, también esto es importante definirlo porque, por ejemplo, cuando nos indican administrar una solución para los pacientes que están en preeclampsia o en eclampsia, y donde dicen hay que ponerle 4, 5, 3, 6 gramos a veces, podemos definir a qué se refiere el sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio al 20% por 10 mililitros no dice cuántos gramos tiene. Pero como ayer hablamos en la transformación o en la comprensión de cómo interpretar los porcentajes, esto es lo que indica, ¿no? O sea que 20 gramos quiere decir que hay 20 gramos en 100 mililitros de sulfato de magnesio. Pero como la ampollita solamente tiene 10 mililitros, hacemos la regla de tres simples. 20 es a 100 como 10 a cuánto será. Entonces, cuando hacemos la regla de tres simples, va a salir que en toda la ampolla hay 2 gramos. O sea, en 10 mililitros hay 2 gramos. Porque si en 100 hay 20 gramos, entonces en 10 mililitros habrá 2 gramos. Y si yo quiero buscar en miligramos, pues hago la transformación por la regla de los 1000 y llegamos a esto. Este sulfato de magnesio, como les decía, es usado en la preeclampsia, en la eclampsia, ¿no? Entonces, podemos tener estas situaciones. El paciente puede llegar, una gestante puede llegar convulsionando y estaría en una etapa de eclampsia, o de repente puede llegar hipertensa, ¿no? Hematosa, y estaría y con otros signos más, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una paciente este, en estado de preeclampsia. Entonces, son situaciones que sí ameritan administrar este sulfato de magnesio y nos lo van a indicar que lo administremos en bolo y luego en infusión, porque este sulfato de magnesio se puede administrar en bolo o en infusión, ¿no? Entonces, hay otros problemas también hidroelectrolíticos en que también se usa el sulfato de magnesio cuando se detecta, por ejemplo, ya hematológicamente
hipomagnesemia o en estados también de hipopotasemia o de hipocalemia aguda, ¿no? Que de pronto se ha presentado porque justamente el potasio ayuda a fijar o a hacer que se fije el potasio y pueda mejorar este estado de hipopotasemia, ¿no? O sea, no solamente el tratamiento de la hipopotasemia es solamente con potasio, también interfiere el magnesio en este proceso de que se normalice la cantidad de potasio, ¿no? Después, pueden haber también desequilibrios por pérdidas bruscas como vómitos, diarreas, que pueden estar también indicando un desequilibrio sobre todo del potasio, ¿no? Y entonces crean situaciones que hacen la necesidad de que se use el sulfato de magnesio, por eso no es raro que además se nos indique que administremos el sulfato de magnesio. Entonces, este sulfato de magnesio es estable en cloruro de sodio al 9 por mil, como también en destroza al 5%. Se puede diluir en cualquiera de las dos soluciones, ¿no? Y tiene sus indicaciones precisas para cada alteración que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente está en eclampsia, está convulsionado, entonces le indican, porque a la hora que está convulsionando, lo que nos vamos a preocupar en una gestante, en una eclámptica, es calmar las convulsiones, ¿no? No le vamos a poner de inmediato el sulfato de magnesio, ¿no? O sea, eso es lo que no vamos a hacer. Primero vamos a calmar las convulsiones como decía el magíster Gómez, que me ha antecedido, y luego tratamos ya para que no se presente las convulsiones en la eclampsia y esto es justo lo que se usa. Inmediatamente de calmar las convulsiones, tanto en la precla, o perdón, en la eclampsia, las convulsiones en la eclampsia, porque una eclampsia es cuando ya se presenta hipertensión más convulsiones en una gestante, entonces nosotros ya administramos, por ejemplo, la guía nos dice que debemos de administrar entre 1 a 5 gramos intravenosos diluidos en 100 hasta 200 mililitros de destroza o de suero fisiológico, ¿no? Y esto se administra en 30 minutos, ¿no? Y luego de ellos nos van a indicar colocarles en infusión continua, ¿no? De 1 a 2 gramos por hora. Entonces, por eso el médico va a escribir, ¿no? 1 a 5 gramos endovenoso de 100 a 250 mililitros del diluyente que tengamos y que sea estable para el sulfato de magnesio. Y vamos a ver, bueno, si la ampolla viene al 20%, entonces, ¿cómo defino los gramos? Pero ya ustedes saben que allí, haciendo nuestra regla de tres simples, vamos a definir cuántos gramos hay en una ampolla. Recordemos que es al 20% en 10 mililitros, significa que en 10 mililitros hay 2 gramos, ¿no? Entonces vamos a usar, si es 4 gramos, serían 2 ampollas. Si es un gramo, entonces sería media ampolla. Y así, ¿no? Entonces vamos a definir 5 gramos, que sería lo máximo en bolo, entonces serían 2 ampollas y media, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que poner. Y luego para preparar en infusión, de pronto, si queremos preparar en 1 litro o en medio litro de diluyente y nos piden pasar de 1 a 2 gramos por hora, entonces también tenemos que saber cuántas ampollas tenemos que ponerle al frasco, ¿no? Para que tengamos una dilución que nos permita pasar de 1 a 2 gramos por hora. Porque si yo le pongo una ampolla, ¿no? Al frasco de 1 litro, por ejemplo, entonces eso significaría de que, y me indican, por ejemplo, 1 gramo por hora, eso significa que voy a tener que pasar 500 mililitros por hora, porque yo sé que en el frasco solamente he colocado una ampolla que es equivalente a 2 gramos. Entonces, si 1 gramo por hora, entonces medio litro va a contener 1 gramo y tendría que pasarle 500 mililitros por hora. Por eso que a veces para no tener que estar preparando tantos, en cada momento la solución. Entonces, y además porque de pronto no es bueno
sobrehidratar o no llegar a la sobrehidratación de los pacientes, cuidamos de que sea más concentrado, ¿no? De repente podemos poner 5 o 6 ampollas y con eso tendríamos, pues, en 5 ampollas tendríamos 10 gramos, en 6 12 gramos y así me alcanzaría, si me indican 1 gramo por hora, yo le podría poner lo relacionado a esa cantidad. Si yo pongo 10 gramos, por cada 100 mililitros habría 1 gramo, ¿no? 10 gramos, o sea, 5 ampollas le pongo en un frasco, entonces por cada 100 mililitros yo pondría 1 gramo, estaría 1 gramo. Entonces si me indican 1 gramo por hora, tendría que pasarle 100 cc por hora. Y ya sabría que en 10 horas se me va a acabar ese frasco, preparado con 5 ampollas. Entonces así es como que tenemos que preparar. Y a veces el médico no precisa en cuánto tengo que pasarlo así. Pásele 1 gramo por hora. Entonces, uy, ¿cómo defino eso? Pero ya saben que a través de la regla de tres simples podemos llegar a esto. En la hipomagnesemia severa, se administra una infusión endovenosa de 5 gramos en 1 litro, ¿no? Y puedo pasarlo se debe pasar en 3 horas. Si es moderada, 1 gramo por 100 mililitros endovenoso cada 6 horas. Ya pondría en un Volutrol o en un frasquito de cloruro o de destroza 5%, una ampollita o media ampolla, perdón, y esa media ampolla se la tendría que pasar cada 6 horas hasta 4 dosis en hipomagnesemia. Luego tendré que hacerle el dosaje correspondiente. En nutrición parenteral también, cuando la gestante ha tenido un parto prematuro, también se suele usar y cuando se necesita tener dosis de mantenimiento en infusiones, puede ser dependiendo de la situación de hipomagnesemia o de hipocalemia recurrente que suelen a veces tener pacientes, entonces nos pueden indicar hasta pasarlo en infusión, ¿no? Hasta corregir las alteraciones. Entonces también podemos tener procesos de arritmias, que justamente crea esta descompensación electrolítica, ¿no? Porque el potasio, el magnesio, el calcio suelen crear alteraciones electrocardiográficas, sobre todo las arritmias, como las trozadas de Point. Entonces, allí también suelen indicarnos la administración del sulfato de magnesio. Y bueno, lo importante es cómo los preparamos, ¿no? Pero ya estamos compartiendo cómo tenemos que preparar. El gluconato de calcio últimamente ha pasado a ser uno de los electrolitos muy importantes, puesto que hasta hace muy poco tiempo no se valoraba la importancia que tiene. Sabíamos que era un complemento sobre todo del funcionamiento de la contractibilidad cardíaca, porque interviene entre otros procesos, en la contracción cardíaca. Y entonces no se asumía como una situación de importancia estricta. Y se ha definido por varios estudios que el déficit de calcio es un factor muy importante que se tiene que considerar para la reanimación de un paciente. Entonces, de tal forma, que ahora se está considerando el gluconato de calcio, el calcio, como un factor que hace en su déficit uno de los factores que desencadena la muerte, porque antes se usaba, hasta hace poco se hablaba mucho de la triada de la muerte, ¿no? Y ahora ya le han puesto otro nombre, creo que algo del diamante, de la muerte, algo así, están utilizando el nombre y que donde crean como al déficit de calcio lo agregan como un factor más causante de muerte, ¿no? Entonces, ahora esto es un factor que ya se está haciendo bastante
eh, de tomar más atención sobre el déficit de calcio, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos esta consideración. Ampollas que vienen al 10% por 10 mililitros, ¿no? Y su administración, eso es endovenosa. Algunas veces nos pueden indicar que lo administremos puro, pero no es lo correcto. Debemos administrarlo siempre diluido. Entonces, esta situación a veces no se puede definir fácilmente en qué condiciones puede estar nuestro paciente, pero en un registro electrocardiográfico, en los que saben definir hipocalcemia o hipercalcemia, pueden leerlo en un electrocardiograma, pero que no es tan fidedigno porque para que un electrocardiograma sea fidedigno, existen ciertas consideraciones. En cambio, una gasometría, menos mal que las gasometrías actualmente nos dan también los electrolitos, sobre todo cuando se usa la jeringa especial para gasometría, que no tiene electrolitos, ¿no? Y no crea una situación de mucha lejanía de lo que es el dosaje sérico de electrolitos. Entonces, por eso que en una gasometría que sale en minutos el resultado nos puede ayudar a definir si el paciente está en hipocalcemia o no, si está o no en hiperpotasemia, en hipermagnesemia, porque esas son las condiciones en que el gluconato de calcio es usado en estados de hipocalcemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia. O sea, por eso que dice carbonato de calcio vía oral o gluconato de calcio, una ampolla cada 6 horas, cada 8 horas, nos pueden indicar cuando el paciente viene con hiperpotasemia, que, que suele ser que una presentación muy común de la que el retención de potasio o mucho potasio sérico, el potasio elevado séricamente, que se presenta en los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, los pacientes, como decía el magíster Gómez, que allí usamos la solución polarizante, pero que también se administra gluconato de calcio para tratar de movilizar el potasio del extra celular, ¿no? Entonces, eso ocurre también, ¿no? Es la importancia que tiene el calcio también en la movilización de los demás electrolitos, sobre todo para compensar la hipocalcemia, para compensar la hiperpotasemia y la hipermagnesemia, ¿no? Y como es un fármaco o es un electrolito que interviene en las contracciones cardíacas, por eso que se usa en la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Sobre todo cardíaca, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene su uso. ¿Cómo lo diluimos? Podemos también diluirlo en suero fisiológico o dextrosa al 5% y podemos usar entre 50 a 100 mililitros, ¿no? Y la dilución mínima puede ser de 1 a 1, o sea, no puro, sino de 1 a 1. ¿Qué significa? Si la ampolla tiene 10 mililitros, yo puedo diluirlo en 10 mililitros más, o sea, voy a usar una jeringa de 20 y puedo administrarlo en 2 a 3 minutos, ¿no? Endovenoso, en bolo. Pero eh, no puedo diluirlo en menos cantidad ni administrarlo puro, porque en el paciente le hacemos aumento de presión, su facies se vuelve rubicunda, el paciente puede tener alteraciones en el registro electrocardiográfico, entonces podemos crear arritmias, entonces eso es lo que ocurre en esta administración pura del fármaco. De repente el paciente está en paro cardíaco y entonces en el paro cardíaco nos van a indicar gluconato de calcio. Y como el paciente está en paro no va a tener ninguna respuesta clínica sobre lo que produce el gluconato de calcio. Por eso es que es importante conocer cómo se debe diluir mínimamente
al potasio. Si quieres pasarlo más rápido y tienes el apuro, pues por lo menos en 50 mililitros, pásale su gluconato de calcio, ¿no? Y ahí le administrarás el calcio. Lo puedes pasar eh, en su bolito y te da el tiempo también necesario para que no crea estos efectos adversos el gluconato de calcio. Muy beneficioso, pero hay que saber administrar, ¿no? Y cuando nos piden ya administrarlos en el fármaco ya en dilución, una ampolla en dilución, de preferencia entre 10 a 30 minutos si lo diluyo en 50 o 100 mililitros, ¿no? Eso va a depender de las necesidades que tenga el paciente, pero la importancia. Y el reto de potasio. El reto de potasio nos van a indicar muy frecuentemente en muchos procesos de desequilibrio hidroelectrolítico se ocurren en el paciente y en toda patología puede haber desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? El reto de potasio, existen dos formas de administrarlo, una por vía endovenosa periférica y otra por vía endovenosa central. Por vía periférica hay que tener mucho cuidado porque el potasio es necrosante del tejido. Y entonces, tenemos que ver que sea administrado en una vía endovenosa periférica bien canalizada, que no esté infiltrada la vía. Tendremos que corroborar antes que eso es lo que tiene el paciente, una vía bien canalizada, una vía endovenosa periférica bien canalizada. Y entonces podemos prepararlo en un Volutrol, colocar 86 mililitros de cloruro de sodio. Si podemos preparar más, hay Volutroles, por ejemplo, que vienen de 150 mililitros. Mejor si es más dilución, es más efectivo y me voy a demorar un poco más. Entonces eso me va a dar la facilidad. Si yo tengo de pronto medio litro de cloruro que me está por pasar y el paciente necesita hidratación, con eso puedo pasarle, pero lentamente, en no menos de una hora. Siempre los retos de potasio, tanto por vía endovenosa periférica como vía endovenosa central, no deben ser en menos de una hora. Nosotros en nuestra experiencia hemos tenido médicos que nos han indicado reto de potasio en 30 minutos. Claro, pues ellos no han leído, de hecho que no han leído. Y lo otro, que es lo más importante, no han tenido la experiencia de lo que es administrar un potasio rápido a un paciente. Porque a veces dicen, ese clorurito que tienes ahí, ya agrégale un potasio porque el paciente necesita potasio. Y luego el paciente, ese mismo paciente, se está hipotensando, ya, pásale ese cloruro nomás a chorro. No, pues, no se hace eso. Ningún cloruro de sodio se puede pasar a chorro si está con potasio. Si quieres pasarle un reto de fluido porque quiere mejorar su hipotensión, le cambies de frasco por un cloruro de sodio al 9 por mil que no tenga potasio. Porque si no, el potasio rápido puede producir hasta parada cardíaca. Lo primero que va a sentir si es por vía periférica, el paciente va a comenzar a sentir dolor en la zona de donde está la vía endovenosa periférica. Por eso que es importante el tiempo. Si le puedo administrar en más tiempo, en 2 o en 3 horas el reto de potasio, mejor, ¿no? Hasta puedo utilizar dos vías endovenosas para administrarle pues en 2 horas cada uno, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Pero ya le estoy poniendo por dos vías diferentes. Entonces puedo hacer eso también, ¿no? Entonces se van a acabar en 2 horas los dos retos, pero bien diluidos y en bastante tiempo que no le voy a producir problemas al paciente. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Por eso que la preparación para vía periférica implica ponerle cloruro de sodio o destroza también. Pues, es mejor cloruro de sodio, es mejor aceptado por las células de nuestro organismo. Luego agregar la ampolla de cloruro de potasio al 20%, más lidocaína al 2% sin epinefrina, entre 4 a 5 mililitros. El médico les va a escribir, ponle de 3 mililitros, así le va, eso porque lo ha leído, pero no ha tenido la experiencia que tenemos nosotros, que administramos diariamente en nuestro quehacer, administramos, y el paciente con 3 mililitros, el paciente se queja, porque la lidocaína se administra por vía periférica, se agrega a este preparado, a este cóctel,
se agrega para evitar el dolor que produce el potasio cuando se administra por vía periférica. Entonces, nosotros hemos comprobado que es mejor administrarle de 4 a 5 mililitros de, de lidocaína al 2% sin epinefrina y tiene mejor aceptación el paciente. Y lo importante es el tiempo de administración, no en menos de una hora, o sea, ustedes le ponen lentito su goteo. Si no tienen bomba, si no están usando bomba, que generalmente eso hacemos, los retos de potasio, lo ponemos lento que vaya pasando. Si tienes necesidad de ponerle más retos de potasio, entonces canalizas otra vía y por esa otra vía le comienzas a pasar otro reto de potasio al mismo tiempo, pero por diferente vena, ¿no? Para que el paciente no sienta ese dolor en el brazo, ¿no? Entonces, pero por vía central, que es lo ideal que debemos administrar los retos de potasio por lo irritante, por las complicaciones que puede tener, pero no se libera la complicación de la rapidez de la administración del potasio. Eso, por vía periférica o por vía central, pueden producir en menos de una hora, cuando se administra, puede producir primero dolor precordial. El paciente va a decir, me duele el pecho, me duele el pecho, va a decir, ¿no? Estoy sintiendo que me duele, así les va a decir. Y luego pueden presentar parada cardíaca. Entonces, por eso es importante saber administrar los retos de potasio. Por vía central, solamente se prepara cloruro de sodio más la ampollita de potasio. Nada más, por vía central y también en no menos de una hora. O sea, cuando es más de una hora, mejor todavía. Acostumbrarnos de repente a poner un reto de potasio en 2 horas, ¿no? Para tener la seguridad de que ese reto no le va a producir efectos adversos en el paciente, como ustedes le estamos conversando, ¿no? Luego usamos también el fosfocalio, ¿no? Esta ampollita también es muy usada, sobre todo cuando el paciente tiene mucho déficit de electrolitos, sobre todo de situaciones donde el paciente ha tenido problemas de pérdidas excesivas y no compensa, es recurrente la pérdida de sus electrolitos, ¿no? Y entonces, o hay un déficit de fosfatos, también entonces el paciente comienza a tener estas situaciones adversas por estos déficits, o de pronto también en situaciones sépticas, o cuando el paciente tiene algunas predisposición para hacer litiasis renal, cálcica, entonces también se suele indicar el fosfocalium, ¿no? Y el fosfocalium viene en una ampolla grande, así como el hipersodio, viene así de 20 mililitros, ¿no? Y en concentraciones de 544 miligramos de fosfato más 1,39 gramos de potasio, así viene. Entonces, eso y en 20 mililitros, y así es su preparación. Entonces ya los médicos, de acuerdo al requerimiento del paciente, le van a indicar cuánto fosfocalium se tiene que administrar y cómo, con qué recurrencia, ¿no? Entonces, la administración, este, siempre como todo lo que tenga potasio tiene que ser bien diluido y en no menos de una hora. El fosfocalium es fosfato más potasio. Entonces, como tiene potasio el fosfocalium, entonces cuando nos indiquen pasar, lo tenemos que administrar igual que el cloruro de potasio. Así tiene que administrarse, ¿no? Y ya de acuerdo a ello nos indicarán cuánto es la dosis que tenemos que administrar, dependiendo del peso del paciente, van a recurrir a la dosis que corresponda en nuestros pacientes, ¿no? Hay ampollas eh, que son diluidas y que de pronto puede ser pediátrico y de pronto se puede regular la dosis que se le tenga que administrar con una bomba y saber que si sobra en el Volutrol tiene solamente una estabilidad de 12 horas diluido, ¿no? Sobre todo cuando
se pueda usar en niños, ¿no? Y recordar que no debe ser administrado en menos de una hora, o sea, más de una hora debe ser administrado porque igual por la característica de tener potasio puede crear lo mismo que el cloruro de potasio, arritmias y paradas cardíacas, ¿no? Luego lo que ya les han hablado, la solución polarizante, que se administra únicamente en situaciones de hiperpotasemia, cuando el potasio está elevado, entonces nos indican, administra una solución polarizante, ¿no? Y podemos usar, dependiendo del volutrol, podemos usar entre 5 a 7 ampollas de destroza al 33.3%, más insulina R cristalina de 5 a 7 unidades, dependiendo de las destrozas que estoy colocando, ¿no? La estoy preparando. Primero coloco las ampollitas de destroza en el volutrol, las 5 ampollas o hasta 7 ampollas, inmediatamente le agrego las unidades de insulina R, la insulina cristalina, que es la con la que se prepara la solución polarizante. Y esto puedo administrarlo en 30 minutos y voy teniendo ya mi preparado. Pero nada de otro mundo, sino que a veces por lo que no tenemos esa constancia en la preparación de estas soluciones, es que no las conocemos, ¿no? Pero el licenciado Gómez le ha hablado algo de eso, o bastante acerca de eso, y nosotros volvemos a repetir las soluciones polarizantes. Así también de las soluciones hipertónicas, ¿no? De estas soluciones hipertónicas sí era muy controversial cuando nosotros nos lo presentaron hace algunos años atrás. ¿Y qué pasó? Que, bueno, estas fórmulas que yo les presento, estas fórmulas son ya creadas por mí, ¿no? Tanto para las hipertónicas de cloruro de sodio como las hipertónicas de destroza, ¿no? Estas fórmulas ya son creadas por mí, están en el libro que publicado y las definí acerca de saber qué fórmulas usaban en la preparación del fármaco, porque si el médico no lo decía, no sabíamos preparar una solución hipertónica, ¿no? Y nos, nos, este, eh, nos veíamos entre el espada y la pared, y ahora, ¿cómo preparamos lo que nos están indicando para administrar? Como yo le decía, toda solución puede ser isotónica, hipertónica o hipotónica, ¿no? Entonces, eso está en relación a cuál es la solución isotónica. En cloruro de sodio, la solución isotónica es el cloruro de sodio a 0.9%. Las que tienen más de esa concentración serán hipertónicas y las que tienen menos serán hipotónicas. Y hay algunos pacientes que tienen, por ejemplo, el potasio disminuido, están en una hiponatremia. Entonces le van a indicar soluciones hipertónicas. Otros pacientes que actualmente se está usando también porque como son hipertónicas tienen los efectos del manitol, pero el manitol por ejemplo, tiene la propiedad de usarse mucho, mucho. Claro, hay otros padecimientos también, pero mucho, mucho se usa en trastornos o lesiones neurológicas. Un edema cerebral, una hemorragia cerebral, ¿no? Que sea considerable que amerite el uso o no también, pero que amerite el uso de manitol, pero el manitol solamente puedes administrarlo si el paciente tiene una presión arterial adecuada para que se logre una adecuada perfusión cerebral. Entonces, si pongamos que mi paciente le estoy poniendo manitol y no lo hidrato bien, el paciente de pronto su presión arterial me va a comenzar a disminuir. Y por consiguiente no voy a tener una buena perfusión cerebral y no voy a hacer mi neuroprotección en el paciente, ¿no? Entonces, eso se ha visto de que en esas condiciones, cuando el paciente está así, es necesario a veces usar otras soluciones que ayuden a mejorar la condición del paciente en disminuir el edema cerebral, disminuir el hematoma cerebral, ¿no? Entonces, se usa también las soluciones hipertónicas, o sea, no solamente en hiponatremia,
sino también en situaciones de cuando no hay no hay una buena presión arterial media y se necesita tener una solución que también tenga las mismas acciones del manitol, se recurre a las soluciones hipertónicas, porque estas soluciones hipertónicas también van a hacer de reducir el edema cerebral, van a hacer reducir el hematoma que está presentando el paciente. Entonces, miren entonces hay la necesidad de aprender a preparar estas soluciones. Y por eso que yo creo a través de esta fórmula que una vez me la dijeron y que es difícil a veces aprendérsela, ¿no? Es lo que me piden, esto sí yo lo formulé, lo que me piden es igual a la suma de lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es cloruro de sodio al 9 por mil, no sé cuánto voy a usar, por eso le pongo X, y el cloruro de sodio al 20%, o sea, el hipersodio, que tampoco sé cuánto voy a necesitar, por eso aquí, como dice 100, 0.9%, entonces sería 100 menos X. Por eso sale la fórmula. De ahí voy a obtener que, por ejemplo, si me piden cloruro de sodio al 3%, esto se transforma o sería igual que multiplicar 3%. 3% es 3%. Y esta misma forma de definir se aplica para todas las soluciones hipertónicas o para todas las soluciones. La misma explicación que también lo hacíamos anteriormente, ¿no? Entonces, si le dicen al 5% será 5%. Se le dicen al 6.5% será 6.5%, que será 650. Al 7%, 7%, 100 va a ser lo que yo voy a graficar acá. Y después 0.1, 0.9% de X, 0.9 se redondea, le ponemos 1, pues dirán, ¿de dónde sale el 1? De redondear esto, de 0.9 se redondea a un X, para que sea más fácil el proceso. Y opero esto, 20 por 100 menos X. 20 por 100 me da 2000, 20 por menos X me da menos 20X. Si yo lo opero esta ecuación de primer grado, es una ecuación de primer grado, entonces voy a tener más un X, menos 20X me da menos 19X. Y 2000 acá y esto 300. Esto lo vuelvo positivo pasándolo al otro miembro, 19X, y esto que está acá como positivo lo pasa al otro lado como negativo y digo 2000 menos 300 me da 1700 entre, lo dejo solamente al X, 19 que está multiplicando X pasa al otro lado dividiendo y digo X es igual a 1700 sobre 19, lo opero y me sale que X es igual a 89 cc. ¿No? ¿Y eso de qué será? De lo que voy a cargar de cloruro de sodio al 9 por mil o al 0.9% y lo que me falta para 100, porque acá dice por ciento. Entonces, para 100 nomás voy a preparar un cloruro de sodio al 3%. ¿Cuánto me falta para 100? Me falta 11. ¿11 de qué será? De la otra parte, del cloruro de sodio al 20%, ¿no? Entonces, del dipersodio. Entonces, así, entreverando estos dos volúmenes, voy a formar un cloruro de sodio al 3%. Y así se hace para cualquier volumen. Entonces, yo haciendo este análisis, sencillo por supuesto, digo, mis constantes van a ser siempre 2000. Listo. Menos lo que me están pidiendo. ¿Qué me piden? Al 3%. ¿Quién es 3? Cualquier valor. Entonces, cualquier valor es X, menos lo que me piden, X%. ¿Y cuál es otra constante? 19. Entonces, 19 aquí sale y le ponemos así, así. Una forma práctica para preparar una solución hipertónica es 2000 menos X% sobre 19. Si yo me acuerdo de esa fórmula, siempre voy a preparar mis soluciones hipertónicas. Si yo quiero formar más volumen, lo multiplico por, si es medio litro, lo multiplico por 5. Si es un litro, lo multiplico por 10, ¿no? ¿Por qué por 10? Porque un litro tiene 10 veces 100. Medio litro tiene 5 veces 100. Porque mi volumen o mi respuesta que he obtenido es en base a 100 mililitros. ¿Ya? Por eso es que se multiplica así. Bien, eso es soluciones. Y perdón, otro ejemplo acá, lo mismo. Reemplazamos en la fórmula el X%, tenemos 5%. Si me pidieran al 5% cloruro de sodio, operándolo voy a tener que tengo 79 mililitros de cloruro de sodio y lo que me falta para 100 es 21 mililitros.
de hipersodio. O sea que sería 21 mililitros una ampolla más 1 centímetro del hipersodio. Y así preparo mi cloruro de sodio al 5%. Ya saben que si quieren más volumen, lo multiplican por su correspondiente. Y podemos preparar al 6,7%. A veces hay médicos que nos escriben, hay que administrarle cloruro de sodio al 6,7%. Nosotros muchas veces hemos recibido esa indicación. 6,7% es 6,7%. Me va a dar 670. Igual aplicando la fórmula, voy a obtener que de cloruro de sodio voy a necesitar 70 mililitros de cloruro de sodio y lo que me falta para 100 sería 30 de hipersodio. 30 de hipersodio es una ampolla y media. Entonces, con eso voy a formar mi volumen de 100 mililitros de cloruro de sodio al 6,7%. Si quiero preparar 1 litro, ya lo multiplico por 10 lo que me ha salido. También puedo preparar estas soluciones hipertónicas con agüita destilada, ¿no? ¿Cuándo se hace eso? Cuando, por ejemplo, a ustedes le dicen, uy, ese paciente, o ustedes ven, se dan cuenta, doctor, el paciente también está con hipercloremia, pero hay que colocarle soluciones hipertónicas. Entonces agarran y ya no preparan en cloruro de sodio, sino lo preparan en agua destilada. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente está en hipercloremia. Y esto se aplica también para los pacientes con con soluciones hipotónicas, como vamos a ver más adelante. También puede preparar, es más fácil todavía, agua destilada y le aumentamos el cloruro de sodio que necesita, el hipersodio, por ejemplo, el hipersodio, sabiendo que el hipersodio, cada ampollita de hipersodio tiene 4 gramos de cloruro, porque si acá decimos 20 gramos en 100 mililitros, en una ampollita de 20 mililitros, ¿no? ¿Cuánto habrá? ¿No? Entonces ahí tenemos que ver, por ejemplo, esta ampollita tiene solamente 10 mililitros, entonces tengo que calcular al 20% cuántos gramos acá, y habrá solamente 2 gramos en esta ampollita, pero en la que nosotros comúnmente tenemos de 20 mililitros, van a haber 4 gramos. Si hago regla de 3 simples, 20 es a 100, entonces en 20 mililitros, ¿cuánto habrá? Sale 4. 4 gramos en un hipersodio que comúnmente usamos. Si yo quiero una hipertónica al 3%, por ejemplo, ¿no? Voy a necesitar 15 mililitros de una ampolla, ¿no? Para 100 mililitros. Pero si yo quiero formar 1 litro, entonces no voy a necesitar 3 gramos, sino voy a necesitar 30 gramos. Entonces voy a 30 gramos entre 4 para saber cuántas ampollas voy a cargar, ¿no? Porque cada ampolla tiene 4 gramos. Y así voy a saber cuánto le tengo que agregar, cuánto les tengo que sacar de líquidos y cuánto le tengo que agregar de ampollas, porque tiene que ser la misma cantidad para hacer un volumen de 1 litro. Entonces, así es como también podemos preparar con agua destilada las soluciones hipertónicas. Y así podemos formar con cloruro de sodio al 3%, al 5%, con la misma forma, ¿no? 3 gramos van a ser 15 mililitros. Por cada 5 mililitros en el hipersodio de 20 mililitros hay 1 gramo, ¿no? Porque en toda la ampolla hay 4 gramos. Por eso 3 gramos será 15 mililitros. 5 gramos será 25 mililitros. Entonces, una ampolla más 5 mililitros de otra ampolla de hipersodio. Y así podemos formar también con agua destilada. Y también tenemos las soluciones hipotónicas. Y entonces el médico emergencista, sobre todo, muchos usan, colócale un suero al medio normal o al cuarto normal. O ustedes también pueden decir, ¿no? Licenciado, perdón, doctor o doctora, ¿por qué le está poniendo solamente un hipersodio a la destroza? O sea, le está preparando al medio normal, ¿no? Y a veces hablar de esa forma no se entiende cuando no se comprende qué significa el medio normal. Al medio normal o al cuarto normal significa que tiene la mitad o la cuarta parte de concentración que tiene un suero fisiológico, ¿no? Si tiene 9 gramos en 1 litro, ¿no? El suero fisiológico, o 0,9 gramos por cada 100 mililitros, 0,9%, entonces debe tener la mitad, pues no es cierto. Si es en 1 litro, tendrá, en vez de 9, tendrá 4,5 al 9 por 1000,
¿no? Porque así se escribe al 9 por 1000, 0/2 ceritos, o cloruro de sodio al 0,45%, ¿no? Eso quiere decir que tiene la mitad de concentración. Pero ustedes verán que si yo recuerdo, el hipersodio tiene 4 gramos. Por eso que como se acerca bastante a 4,5, los médicos suelen indicar solamente una ampolla en el frasco. Pero ahí está la enfermera para decirle, doctor, doctora, ¿por qué le está indicando el medio normal si el paciente no está en hiponatremia? O perdón, en hipernatremia sería esta indicación. Las hipotónicas de cloruro de sodio es indicaciones en hipernatremia. No tiene mucho sodio, entonces, pero necesita hidratar al paciente. Ah, ya, entonces necesita soluciones hipotónicas al medio normal. Con más severa es la hipernatremia, entonces, pero necesita el paciente hidratarlo, entonces esos pacientes le van a pedir al medio normal o al cuarto normal. ¿No? Entonces, pero como yo recuerdo que la ampollita de cloruro de sodio o el hipersodio tiene solamente 4 gramos, entonces le ponemos solamente una ampollita, pues 0,5 es muy insignificante para esta preparación, pero hay que saber decirle al médico que por qué le está indicando al paciente de tal o cual forma. Cuando ustedes se dan cuenta que la indicación no está bien indicada, por ejemplo, en un paciente con normotremia, o sea, está normal su sodio y le indican hipotónicas, no es una buena indicación, ¿no? Para conservar lo mismo en el paciente, en hidratación, debería ser también isotónica, ¿no? O normotrémica, ¿no? Entonces, para acercarse a lo que es. Entonces le van a indicar 2 ampollitas que serían 8 gramos y por eso le indican destroza más 2 hipersodios más un calio, a veces le indican. Porque las 2 ampollas serían 8 gramos y se acerca a 9 por 1000 que tiene el suero fisiológico. Por eso le indican así, ¿no? Y si alguna vez le indican una ampolla, es porque seguramente el paciente está en hipernatremia. ¿Ya? Y cuan más severa sea, le pueden llegar hasta al cuarto normal. O sea, media ampollita nomás de hipersodio, en 100 de destroza y le administran, más, le pones una ampolla de potasio, le pueden poner, ¿no? Y si no necesita potasio, de repente el paciente está en hipercalemia y no se le administra, ¿no? Entonces también tenemos que estar al tanto de eso. Estas soluciones hipotónicas sí la preparamos con agua destilada, no hay otra forma. Ahí sí tenemos que usar agua destilada y más el hipersodio, porque ahí sabemos, en una ampollita ahí va a ir 4 gramos, entonces preparo agua destilada más una ampollita de hipersodio y ya estoy formando al medio normal. Y listo. Y comenzamos a pasarlo. Sobre todo los pacientes a veces vienen con hipercloremia, mejor todavía, ¿no? Y no les sorprenda que a veces agua destilada más 2 ampollas de hipersodio para hidratar al paciente, o sea, casi 8 gramos, casi 9, perdón, casi 9 gramos, porque le están poniendo 8 gramos con 2 ampollas de hipersodio. Pero ¿por qué no le indican mejor destroza más, más hipersodio? De repente el paciente es diabético, tal vez entonces por eso no quieren usar destroza, está con hiperglicemia, entonces por eso usan destroza, perdón, agua destilada más los hipersodios, ¿no? Entonces así suelen tener esta forma de preparar. Entonces podemos preparar cloruro de sodio al 4,5 por 1000, una solución al medio normal es conocida y podemos preparar hasta 1 litro, ¿no? 1 litro, y podemos agregarle, si quiero ser exacto, 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 voy a cargar 22,5 mililitros de hipersodios, o sea, una ampolla más 2,5 mililitros, y voy a crear exactamente lo, a lo normal que necesita un paciente. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Y si me dicen al cuarto normal, sería cloruro de sodio al 0,25%, este, eh, con con entonces tenemos así como vamos a formar
las soluciones, las soluciones que nos piden. Bien. Entonces, tenemos soluciones, hipertónicas de destroza también es otro de los que a veces suelen indicarnos, ¿no? Son pacientes que tienen recurrencias de hipoglicemia, hacen hipoglicemia, le ponen destroza al 33%, endovenoso embolo y luego nuevamente vuelven a hacer hipoglicemia por sus patologías, tienen un metabolismo muy aumentado, una sepsis muy severa o tienen alteraciones de glándulas como las glándulas suprarrenales. Entonces, estos generalmente en niños suelen recurrir a destrozas más allá de 5%. En los niños se controla o se corrige, mejor dicho, la hipoglicemia con destrozas de no más del 10%. No es como en los adultos que se corrigen las hipoglicemias con destrozas al 33%, ¿no? Sino en cambio los niños no. En los niños se usa máximo hasta 10%. Y algunas veces te van a indicar poner en hidratación o en infusión destrozas al 6, al 6,5, al 7, al 8%. Nos van a indicar, nos indican así. Entonces también, a partir de la fórmula anterior, también traté de despejar una fórmula y he creado esta fórmula, ¿no? Que también tomar una constante en base a lo que tenemos, al 5% y al 33%, y entonces de aquí, ¿no? El 33% y el 5%, crear una fórmula del 30, la destroza por ciento es igual a 3.300 menos X por ciento sobre 28. Dos constantes, 3.300 sobre 28, y a partir de eso es que nosotros comenzamos a preparar las destrozas de diferentes concentraciones hipertónicas. Un ejemplo puede ser al 7%, reemplazamos en el X por ciento, 7 por 100 me da 700, de 3.300 le resto los 700 y lo divido entre 28 y me va a salir 93 mililitros de destroza al 5%. Y lo que me falta para 100 serían 7 mililitros de destroza al 33,3%. Y eso me va, al juntar estos dos volúmenes, que van a ser 100 mililitros, me va a dar una destroza al, al 7% me va a dar, ¿no? Al 7% me va a dar. Entonces, si yo quiero 1.000, estos valores los multiplico por 10 y me va a dar 930 mililitros de destroza al 33% y 70 mililitros de destroza al 33%, ¿no? Si yo quiero saber cuántas ampollas de destroza necesito para este volumen, divido 70 mililitros entre 20 que tiene cada ampollita y me sale 3 ampollas y media de destroza al 33%. Y así puedo formar cualquier solución hipertónica o hipotónica, que es muy común ahora que nos indiquen. Entonces, espero haber contribuido y en ampliar un poco los conocimientos. Muchas gracias por haberme escuchado. Sí, excelente exposición, licenciado Manuel. Bueno, ha sido un gusto, un honor haber contado con su ponencia en estos 2 días del curso. Bueno, antes de culminar, quisiera que me pueda brindar unas palabras antes de culminar con el curso, por favor. ¿Cómo no? Licenciado, agradecer a todos, a ustedes, sobre todo que se están preocupando porque los participantes tengan esa gran oportunidad de acercarse al conocimiento, de que existan empresas como ustedes que crean esta facilidad en los profesionales de la salud de tener al alcance una forma de acercarse a la seguridad en la administración de fármacos. Como al principio, el día de ayer, les mencioné, muchas personas sufren iatrogenias y que no salen a la luz acerca de la mala administración de fármacos.
y se pierden miles y miles de soles en el Perú y en el mundo, mucho dinero y sobre todo muchas vidas a veces quedan deterioradas o fallecen porque a veces no administramos bien los medicamentos y por muchos factores, ¿no? Y uno de ellos, importantísimo, es la falta de conocimiento. Muchas gracias por permitirme participar. Sí, muchas gracias, licenciado Manuel. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Bueno, estimados participantes, hemos culminado con el curso. Muy agradecido por su participación de todos ustedes. Bueno, brevemente voy a hacer la explicación de cómo acceder al aula virtual, en la cual van a estar subidas las clases que se han impartido en estos 2 días y los materiales que vendrían a ser las diapositivas PPT.